Estado viendo el libro de Hechos y estamos en la página 97. Estoy yo en la 97, no sé si estáis ahí todos, pero bueno, terminamos voy a repasar desde la 95, Hechos de los Apóstoles. Vimos los libros del Nuevo Testamento, las 27 cartas, y después estuvimos hablando de ese Hechos 1:8, donde recibiréis poder, el testimonio de los creyentes, de cómo ellos realmente vivieron señales, milagros, su mensaje, el valor que ellos tuvieron, dirección especial, y estudiamos uno por uno estos puntos. Ahora sí, en la página 97, señales y milagros. ¿Estáis ahí en señales y milagros? ¿Sí? ¿Cuál es el último punto que tenéis? ¿El 9? 1.9 es el que nos toca hoy, es lo que quería haber dicho. ¿Sí? ¿Estáis todos ahí entonces? Muy bien, pues vamos a empezar ahí en el 1.9 y así a avanzar sobre señales y milagros. Los Hechos 2:5 al 13 nos narran algo extraordinario que vamos a leer en Hechos 2:5 al 13. Abramos ahí la Biblia porque este pasaje en el aposento alto es un pasaje con varias interpretaciones y a veces complejas interpretaciones. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5 hasta el 13. Hechos 2:5 dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fijaros bien en esa expresión. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Atended bien también a esto, los oía hablar en su propia lengua, en idiomas conocidos. No eran jerga, no era eso, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Voy a leer hasta ahí. Si leemos la Biblia, tal como lo acabo de leer en esta mañana, no nos cabe ninguna duda de lo que estaba aconteciendo en este momento. Lo vamos a ver en las notas, pero básicamente los discípulos, los apóstoles, están dando testimonio. Hay judíos que han venido de diferentes partes del mundo. En esos días ellos venían a adorar y empiezan a escuchar ese testimonio. Pero acontece algo muy extraño. Ellos oyen en su propia lengua lo que estaban diciendo los apóstoles. Ahora, si leo tal como he leído, no es que los apóstoles estaban hablando en todos esos idiomas, sino que los que lo recibían estaban escuchándolo en su idioma. ¿Me estoy expresando bien? Es como que yo ahora estoy hablando en español o en castellano, la lengua de Castilla, y los que sois catalanes me estuvierais escuchando en catalán. Y los que sois, pues, holandés, en holandés. Los que hablan inglés, en inglés. Eso es lo que estaba pasando. Y además de ello, hay una lista de todos los idiomas. Ahora, hay un término utilizado que es la glossolelia, y ahí es un tema para hablar más extensamente de este mensaje, pero cuando se habla del don de lenguas, muchos interpretan ese don de lenguas como idiomas no conocidos. Pero lo que entendemos a través de la palabra misma, como he leído, es que el don de lenguas era la capacitación del Espíritu Santo para hablar en idiomas conocidos. En idiomas conocidos, con el propósito de que el mensaje de Dios, el Evangelio, fuera transmitido. Ahora, si lo mantenemos en lo que acabo de leer, no vayamos a otro pasaje. Lo que estaba pasando en el libro de Hechos capítulo 2 era justamente esto. Recibieron el Espíritu Santo, dieron testimonio, y cada una de las personas que escuchaba en su propio idioma. Algunos quedaron tan atónitos que no tenían explicación qué está pasando esto, y dijeron: están borrachos.
Pero fijaros cómo que están borrachos si yo soy el que estoy escuchando en catalán, en mi caso, o en inglés. ¿Os dais cuenta? Ahora, habiendo tenido ese concepto, vamos un momento a las notas. Dice, ¿qué ocurrió cuando los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas? El versículo 6 nos lo dice claramente. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Veis? Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es lo que estaba pasando en Hechos capítulo 2, en su propia lengua. ¿Cómo reaccionó la muchedumbre al oír estas lenguas? Los versículos 12 y 13, otra vez estaban todos atónitos y unos se burlaban. Es la opinión ahí de los hombres cuando hay la sorpresa y las cosas que uno no puede explicar. Está la incredulidad, está la crítica, todas esas cosas aparecen, pero también está la sorpresa, la admiración. Eso es lo que estaba pasando hoy en Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo usó la señal de lenguas para atraer la atención de la gente. Se interesaron, pero estaban confundidos, y la señal les dio una oportunidad para testificar, aunque la señal en sí misma no era un testimonio completo. Hay un versículo que dice, en otras lenguas hablaré a este pueblo. Las lenguas fueron, por lo tanto, señal a Israel para que viera que ese mensaje venía de Dios. Porque estaba siendo un milagro, estaba siendo una señal, una prueba, una demostración de que este mensaje viene de Dios, porque el hombre no puede hacer esto. Ahí está la clave. Y es una vez más importante que lo entendamos, porque yo puedo inventar idiomas. Además, me gusta hacerlo. Si estuvierais en casa cuando estoy por ahí solo y mis hijos me conocen, creo que hasta el vecino me conoce, voy haciendo vocecitas, imitando voces. A veces me dicen que soy peliculero, a veces invento idiomas porque me gusta hacerlo. Así que es divertido. Dani, tú pruébalo, ¿verdad? Es divertido. ¿Tú lo haces? Ya. En ese nivel no llega, ¿no? Bueno, pues probarlo. Uno se desahoga haciendo esas cosas, ¿vale? Entonces, si yo empiezo a decir, no sé, esto no os habéis enterado de nada. Pero es que yo tampoco. La cosa es que ahora sí empiezo a hablar en inglés y digo, good morning, I'm so happy to be here today and I'm really rejoicing in the Lord for the opportunity to worship Him together with you all. Si yo hablo así, los que habláis inglés me habéis más o menos entendido, porque tengo una pronunciación un poco así casera, pero me habéis entendido. ¿Ves la diferencia? Eso era la señal. La señal es que decían, ostras, no están inventándose un idioma porque podían habérselo inventado. Es que yo que soy medo, persa, elamita, romano, hablando latín, estoy entendiéndolo en mi idioma. Esto no tiene explicación. Y ahí era la señal de Dios. Ahí era la prueba divina. Si alguien de vosotros hoy se levanta, se pone en pie y empieza a hablar ruso, yo me siento, digo, wow. Bueno, algunos habláis ruso por ahí, también romanés, o si estuviera las hermanas que hablaban ruso de Ucrania. ¿Me entendéis lo que quiero hablar o decir? Es diferente, es diferente. Ahí sí que es un milagro, es una señal. Ahora bien, ¿cuál es el primero de los 4 medios que el Espíritu Santo dio a los apóstoles para testificar? Punto número 1 es señales y milagros. Señales y milagros. Porque los judíos, dice Pablo en Romanos, buscan señales. Para los judíos, la evidencia de que el mensaje venía de Dios eran las señales. Los profetas del Antiguo Testamento daban señales. Era el sello divino. Los griegos buscaban sabiduría, algo que nadie había dicho, y por eso las cosas de Dios para el mundo eran locura, no tenían ningún sentido. Cuando oían de la resurrección, se reían, pero cuando veían a un muerto levantándose, se les terminaba la risa, porque era una señal. Bueno, vamos a hablar del mensaje, el valor, dirección especial. Más tarde, un discípulo llamado Felipe predicó en Samaria. ¿Y qué pasa con Felipe? Esto es interesante. Hechos 8:6. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, en este pasaje, en este versículo, no dice que Felipe habló en lenguas. Dice que hacía señales. ¿Lo veis?
En esta ocasión, ¿cuál fue el efecto de estos milagros? ¿La gente aceptó a Cristo enseguida o la gente se interesó en escuchar el mensaje de Felipe? Pues la gente se interesó, no creyó, ¿eh? Y eso también es algo que vemos en el libro de Hechos, que aún habiendo señales, no siempre creyeron. No siempre creyeron. Y en ese aspecto, los que os gusta la apologética cristiana, ¿verdad que sí? Las pruebas y evidencias de que el cristianismo es real. ¿Os habéis dado cuenta que a veces discutiendo con personas muestras la apologética cristiana, les cierras la boca, dejan de hablar, pero no creen? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Ah? Dices, ay, es que yo no creo en Dios. Mira, Dios existe y das las 5 razones principales, ¿no? El principio teológico, el principio de la palabra, la cosmología, todos esos principios, hay 5 en total, que demuestran la existencia de Dios. Y el que te escucha dice, me he quedado sin palabras, pero no creo. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios toca el corazón del hombre y lo lleva a una convicción espiritual, entonces sí cree. ¿Por qué? Porque es un problema del corazón, no del cerebro. Y es lo que estaba pasando con Felipe, ¿eh? La gente se interesó en escuchar el mensaje de Felipe, pero no creyeron todos. Los cristianos tienen diferentes opiniones sobre las señales y los milagros. Y esto también debo decirlo. Nosotros en nuestra iglesia entendemos por la palabra de Dios que Dios puede hacer milagros. Lo creo. Creo que Dios puede intervenir como respuesta a la oración y que Dios puede salvar a una persona de la misma muerte. Y de hecho, algunos de nosotros lo hemos experimentado. Pero lo que no creo es en la falsificación de que un hombre pueda tener el poder incluso para sanar muelas, que lo hacen, para poner tu mano y quitarte el cáncer, o esos milagros que son realmente trucos de magia para distraer al personal. No nos confundamos, porque aunque no lo habéis experimentado todos, pero algunos sí, y si podéis escuchar el testimonio, yo sé, Fernando, Alejandro también, habéis visto esas iglesias, ¿verdad? De show y de exageración. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar un golpe en la mesa y decir, esto no es de Dios. Fijaros la diferencia. ¿Puede Dios hacer milagros? Sí, y de hecho los hace. ¿Puede Dios responder a la oración y hacer lo imposible que sea posible? Sí. Dios es fiel. No perdamos de vista, no hagamos chiquito a Dios. Pero también debemos denunciar a los falsos maestros y falsos profetas. Ahora, en ese aspecto, pueden ayudar a atraer la atención de los incrédulos, como hizo Felipe, esas iglesias que se llenan. Voy a ser muy sincero, los locales se llenan, la iglesia de Jesucristo no. Donde hay show y hay circo, se llena. Por la curiosidad, por el interés, por lo que sea. Pero hermanos, tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Y a veces es una línea muy, muy delgada. No pensemos que el tener un local lleno de gente es la muestra y demostración que Dios está bendiciendo ese lugar. Y nos pasa incluso en nuestras iglesias, ¿eh? Si hay alguno que está escuchando de las iglesias bíblicas, bautistas, independientes, lo que sea. Uy, ¿cuánta gente tiene en tu iglesia? Oh, Dios lo está bendiciendo. Pero si de repente la iglesia disminuye, uy, es que Dios nos está dejando de bendecir. Y nosotros mismos, hermanos, tenemos que escapar de esta idea, como los que habéis estado aquí desde el principio, habéis visto como los números de asistencia suben y bajan, va por temporadas. Y de hecho, cuanto más fiel eres al mensaje de la palabra de Dios, menos gente viene a la iglesia. Menos. Porque no es popular, no gusta escuchar la verdad, molesta. Entonces la gente reacciona y en vez de llevar a un arrepentimiento le pasa como a Faraón, endurece su corazón. Y se van de la iglesia porque has dicho algo que les ha molestado, que les ha confrontado, que les ha hecho ver su pecado. Ahora, si yo soy como esos predicadores populares que hablan de positivismo,
Y yo he escuchado incrédulos, no sé si habéis escuchado algunos de vosotros mensajes de autovaloración y coaching. La palabra en inglés es coaching, ¿verdad? De cómo debes ser y qué debes hacer. Y levanta una mano y levanta la otra mano y va adelante y venga y no sé qué y va. ¿Lo habéis escuchado eso? En las empresas lo hacen, ¿no? Vamos a hacer objetivos, resultados, vamos a cumplir metas. Tú puedes. Mírate al espejo y di qué guapo que eres. Y funciona, ¿eh? Bueno, algunos eso de guapo cuesta un poco, pero funciona. Pero cuando el Espíritu Santo nos da, dices, uy, me estoy explicando. Entonces, lo digo también para que no nos desanimemos. El Señor Jesucristo habló de una manada pequeña. Él tuvo solo 12, no tuvo más. Tuvo una multitud que les siguió porque les dio de comer, tenían hambre, les dio de comer. Ahí están los intereses del hombre. Pero el mensaje, hermanos, el mensaje es lo más importante en una iglesia. Y es ahí donde todos los que somos y participamos en una iglesia, sea la que sea, tenemos la responsabilidad de orar. De ver si lo que se dice desde el púlpito es lo que la palabra de Dios dice. Y de apoyar, y de defender, y de proteger, y de animar. Entonces sí. Porque si realmente la iglesia donde está, si estoy hablando a vosotros aquí en Castellbisbal, también a los que nos seguís por las redes, si la iglesia en la que está predicando el mensaje de la palabra de Dios, no es perfecta, porque no hay iglesia perfecta, porque ninguno somos perfectos, pero si somos fieles al mensaje de la palabra de Dios, apoyemos esa iglesia. Y si esa iglesia no está predicando conforme a lo que dice la Biblia, salgamos de esa iglesia. Es así de claro. Hay una razón por la cual abandonar una iglesia y es por la por la falsa doctrina. Si hay falsa doctrina, vete de ahí. Si hay abuso espiritual, vete de esa iglesia. Si hay control y manipulación, vete de esa iglesia. Porque no es conforme a los principios establecidos por Dios. Bien, entonces, ¿cuál fue el primer medio por el cual el Espíritu Santo ayudó a testificar? El punto número 12, respuesta, señales y milagros. ¿Lo veis? Señales y milagros. ¿Lo hizo Dios? Sí. Sí. Pero que no nos hagan un truco de magia y veamos a los hombres y no a Dios. Ahora, sigamos avanzando. El mensaje, y lo he resumido todo esto, voy a intentar cubrirlo rápidamente. En el día de Pentecostés, la atención de la muchedumbre fue atraída primero por la señal de lenguas. ¿Qué pasó luego? Hechos 2.14. ¿Qué dice 2.14? ¿Podéis mirarlo? Yo acabo de cerrar mi Biblia. ¿Quién tiene la Biblia abierta? Dice 2.14. 2.14. Dani, tú lo tienes rápido, rápido. ¿Quién lee el 2.14? Sí, hermano, ahí atrás. Adelante, sí. Pues Pili, léelo bien fuerte, que te escuchen aquí desde el micro. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí está, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fijaros bien en esto. Lo que pasó después de ese hablar en lenguas es que Pedro se pone de pie y ¡pah! Da un pedazo de trozo de cacho de mensaje impresionante. El mensaje se vuelve el centro de Hechos capítulo 2, pero lo hemos dejado a un lado. Conocemos Hechos 2, el inicio, conocemos Hechos 2 en las lenguas, conocemos Hechos 2, pero olvidamos que Pedro predicó. Recuerde que este fue el primer sermón de Pedro y no había tenido oportunidad para prepararlo de antemano. Predicadores, ¿qué os parece eso? Ponerte de pie y hablar un mensaje como el que predicó Pedro, extraordinario. Él no era académico, era un pescador, sino pescador con poca educación. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera que pararse en la calle y comenzar a predicar en una gran muchedumbre? ¿Cómo te sentirías? ¿Ah? Uno de los retos que yo tuve y era muy jovencito era ir a Sardañola, los que son de Sardañola, en la plaza de la iglesia donde está el ayuntamiento, cantábamos ahí y entonces dábamos un mensaje de 10-15 minutos. Ir a Barcelona, y lo habíamos hecho alguna vez, ahí en las Ramblas, y ponerse a dar un mensaje ahí con un megáfono, y ponerse a voz en grito, es toda una sensación, y de verdad entras a veces incluso en risas y burlas y confrontaciones. Pero uno va preparado con el mensaje, con lo que va a decir, y preparado psicológicamente,
Sin embargo, Pedro se levanta, se pone en pie y da un mensaje extraordinario. ¿Por qué? Porque el mensaje fluyó a través del poder del Espíritu Santo desde su corazón. En esa ocasión, cuando Pedro abrió la boca, el Espíritu Santo lo ayudó. ¿Cómo? Varias posibilidades. Dándole el mensaje, capacitándolo para hacer señales y milagros y proveyéndole un altoparlante. ¿Qué pensáis? La última, seguro que no. La B, capacitándolo para hacer señales y milagros. En este momento no, sino fue el mensaje. Fue lo que él fue el mensaje. En ese momento, más adelante, Pedro haría señales y milagros, pero aquí fue el mensaje. Y Dios te da. ¿No te ha pasado alguna vez que dices, Señor, ayúdame a hablar a esta persona? Y dices, voilà. Y sale increíblemente. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro dio un mensaje poderoso sobre la muerte y resurrección de Jesús y desafió a los oyentes al arrepentimiento. ¿Cuál fue el resultado? Hechos 2 y versículo 41. Hechos 2, 41. ¿Cuál fue el resultado? Muchos aceptaron el mensaje y se bautizaron 3.000 personas. Ahora, hay un mensaje que Pablo va a predicar a los atenienses más adelante en el libro de Hechos, y hablaré de ello. Cuando tú comparas los dos mensajes, cuando Pablo habla a los atenienses sobre el Dios no conocido, ¿recordáis el momento? Pablo les empieza a hablar de este Dios y empieza a hablar muy socráticamente, de una forma muy filosóficamente, a un grupo de personas que no conoce al Dios de la Biblia, conoce a un Dios, al Dios no conocido. Sin embargo, Pedro, cuando habla a los judíos, habla diciendo, este Jesús es el Mesías que vosotros esperabais y ha resucitado de los muertos, señal de que él era el Mesías. Por lo tanto, la forma que Pedro va a enviar el mensaje, en comparación a la forma en que Pablo envía el mensaje, es diferente audiencia. Y ahí aprendemos algo muy importante a la hora de testificar. No es lo mismo hablar con alguien que cree en Dios o tiene un concepto de Dios, por ejemplo un católico, o hablar con alguien que no cree en Dios, un agnóstico. La forma en que enviamos el mensaje y testificamos es diferente. Y a veces no nos damos cuenta de que nuestra jerga evangélica que todos usamos para el mundo no significa nada. Si tú vas a alguien ahí fuera y dices, ¡ay, el Señor te bendiga! Te va a mirar como, ¿qué Señor? ¿Y qué es eso de bendiga? ¿Os dais cuenta? Para nosotros no hay problema, porque nos hemos acostumbrado a este tipo de vocabulario que usamos muy a menudo sin tan siquiera entender lo que ese vocabulario significa. Pensemos un poco en ello cuando testifiquemos, cuando enviemos el mensaje, que podamos realmente llegar al corazón. ¿Cómo podemos explicar en el punto 16 el poderoso efecto de este sermón? Pedro había estado preparando el sermón durante horas. El Espíritu Santo le dio a Pedro el mensaje para pronunciar. Pedro había tenido mucha experiencia previa en la predicación. Me parece que la C no. La B, el Espíritu Santo le dio a Pedro el mensaje para pronunciar. Yo creo que es la B. Y la respuesta es correcta, la B. El Espíritu Santo ayudó a Pedro. Ahora, quiero decir algo, sobre todo para los que predicáis. Voy a poner este ejemplo. Tienes un examen mañana de física, ¿sí? Tienes que poner ahí las fórmulas sobre la velocidad, sobre la atracción terrestre, todas esas fórmulas. ¿Lo recordáis cuando estudiasteis física? O química. Tienes que saber cómo formular la química y hacer ácidos desde una fórmula química. Tú vas a ese examen y dices, Señor amado y Padre querido, haz que tu Santo Espíritu me llene de sabiduría para hacer este examen. Y no estudias nada. ¿Qué es lo que vas a recibir en tu examen? El don de un 0, patatero. Van a poner un 0 porque el Espíritu Santo no actúa así. Dios te da la gracia, te da la sabiduría para poder testificar. Pero nosotros como humanos tenemos la responsabilidad
de estudiar la palabra. Pedro, en este caso, había estado 3 años aproximadamente en la mejor universidad que jamás ha existido, a los pies del maestro. Pedro había sido pescador, pero 3 años con el maestro transformó su carácter, transformó su manera de ver la vida, su cosmovisión. No tenemos registrado en la Escritura todo lo que los 12 aprendieron, pero imaginaros estar 24 horas seguidas con el Señor Jesucristo. Ese hombre estaba preparado para la labor que Dios le había encomendado. De esta misma manera nosotros tenemos que estudiar. Ahora yo, una vez más, entro en ese equilibrio que a veces es difícil. Uno se siente como un poco de equilibrio. Si tú no tienes una preparación universitaria, igualmente Dios puede usarte. Dios puede usarte aunque no tengas una preparación universitaria. Y lo digo por pastores y lo digo por siervos y predicadores que no han tenido el privilegio, porque al final es un privilegio, o la capacitación de ir a la universidad para llegar a ser pastores. Dios puede usarte. Pero a la vez también digo, no caigamos en el error de premiar la ignorancia. Me explico. A veces hacemos o pensamos que cuanto más ignorante es una persona, más humilde es una persona, más espiritual es. Y cuanto más conocimiento y academia tiene, más carnal y orgulloso es. Y esto es algo que he tenido que luchar durante los años para poder decir, es necesario prepararnos, es necesario pulirnos. Yo tengo un verdadero problema con las S's, y algunos lo habéis notado, de los que estáis sobre todo en Centroamérica, en Norteamérica y Sudamérica, que me están escuchando, lo notan. El verbo dijiste, se me escapa la S final, dijiste. Eso está mal. Y relincha los oídos, tengo que decir dijiste. Así que estoy ahí, dijiste, y corrigiéndome. Porque mi manera de hablar en público va a afectar mi mensaje. Mi manera de comportarme en público va a afectar mi mensaje. Mi manera de vestir y oler va a afectar mi mensaje. Forma parte de lo que somos. Entonces, Pedro fue un pescador, sí, pero en aquel momento no olía a pescado podrido. Estaba siendo realmente pulido por el Espíritu Santo y Dios lo usó. Así que, amados míos, queridos míos, los que sois predicadores, sobre todo estáis escuchando, tenemos que ser hombres, mujeres, ambos. No hay aquí sexo, no hay nada de... Tenemos que ser pulidos. La ignorancia no es símbolo de humildad. Al contrario, tenemos que trabajarnos y dar nuestras mejores cartas. Si nos arreglamos para ir a cenar con una persona a la cual amamos mucho, ¿cómo no nos vamos a arreglar para estar con el Señor? Vamos a darle lo mejor de nosotros. Y es lo que ellos estaban aprendiendo. Punto número 17, y tengo que terminar ya. Pedro en sí mismo no era un predicador especial, pero el Espíritu Santo le dio un mensaje especial. Aun si nos consideramos débiles en testimonio, el Espíritu Santo puede darnos un mensaje especial. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para testificar. ¿Cuáles fueron los 2 primeros medios? Y están ahí en la respuesta, los 2 primeros medios, señales y milagros. Y el segundo, el mensaje. Nosotros no podemos hacer milagros. Personalmente no hay el poder en mí de hacerlo, pero Dios sí. Ahora Dios me ha dado una boca para hablar y me ha capacitado para enviar el mensaje. No solo a mí, a cada uno de vosotros. Vosotros podéis hablar a personas que yo nunca conoceré en mi vida. ¿Os dais cuenta? Hay familiares vuestros, amigos vuestros, compañeros de trabajo, que muy probablemente yo mismo no me cruce con ellos. Pero Dios te ha puesto a ti para enviar el mensaje allí donde estés. Y Dios quiere usarte para su gloria. Así que ánimo con esos mensajes. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la lección de hoy. Danos el mensaje, Señor. Danos tu palabra. Danos sabiduría para hablar. Y dirige nuestros pasos para que seamos realmente para gloria de tu nombre. Gracias por este domingo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.